Tenemos un mensaje de nosotros para ti. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Hola familia, muy buenas noches. Eric, Ivonne, ¿cómo están? Encantada de estar aquí. ¿Ustedes qué tal? Muy feliz de estar compartiendo una noche más con todos ustedes. Y con vinito. Y con vinito. Oigan, pues la pregunta obligada. ¿Qué estamos tomando, Eric? Bueno, el día de hoy tenemos un vino bastante peculiar. Tenemos un vino que se llama Beaujolais Village, que es un vino elaborado con una uva que se llama Gamay, que se escribe como Gamay, de la región de Borgoña. Y pues es un vino bastante especial por su aroma a frutos rojos y flores. Está muy sabroso, la verdad. Oigan, así pues, que, saludcita. Salud. Que ya saben que aquí es tradición. Ay, qué rico está. Hoy tenemos un tema que en lo particular yo creo que no hay alguien que no se pueda sentir identificada. Eres más grande que tus miedos. Esta idea de renunciar a los miedos, esta frase tan cliché de vive sin miedo y abandona tus miedos y ve por ello, yo creo que no va por ahí. Yo creo que no se puede, no existe el vivir sin miedo. Los miedos van a estar presentes constantemente, contándonos historias, frenándonos, pero es vivir con él y hacerlo a pesar de esas vocecitas que nos cuentan historias, que existen muchas probabilidades de que sea todo lo contrario. Ivonne, cuéntanos. Pues bueno, ya saben que como nerd del equipo, me tomo mi rol muy a pecho. La verdad es que se me da. Lo que acabas de decir es algo muy cierto. Físicamente es imposible que vivamos sin miedo. Y aquí me voy a ir a la neurociencia que existe detrás del sabotaje que nos hacemos a nosotros mismos. Ay. No sé, creo que en algún episodio hemos platicado que las dos somos bastante, creo que Eric falta de ser fan todavía, de Robin Sharma. Ay, sí. Y una de las cosas, una de las mejores maneras que he encontrado, porque este tema de la neurociencia detrás de los miedos y de la ansiedad, lo explican muchísimos autores y muchísimas personas, ¿no? Pero la forma en la que lo explica Robin Sharma es muy sencilla de entender y por eso me voy a eso, ¿no? Él le explica en su libro El Club de las 5 de la mañana, cómo funciona esta neurociencia detrás de ese sabotaje, porque nosotros mismos tenemos un saboteador dentro de nosotros y es físicamente real. Tenemos una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que es, digamos, la parte que está debajo de la parte del cerebro prefrontal, ¿no? Este sistema límbico, él le llama cerebro primitivo. Okay. Dentro del cerebro primitivo hay una parte que se llama la amígdala, que es como del tamaño de una nuez chiquitita, que realmente no tiene ninguna otra función más que detectar nuestros instintos más básicos. O sea, esta parte del sistema límbico funcionaba desde antes de que fuéramos personas como con una capacidad cognitiva, que es la que se desarrolla en el cerebro prefrontal, que es el que él le llama el cerebro avanzado. Entonces, este cerebro primitivo y esta amígdala se activa cuando nosotros detectamos cosas diferentes a lo normal. Cuando conocemos algo nuevo, cuando intentamos salir de una zona de confort, cualquier cosa ajena o nueva, el cerebro primitivo se activa, la amígdala se activa y lo que hace es que libera cortisol. Ya hemos platicado en otros episodios de esas hormonas bonitas, buena onda, como las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, que son las hormonas de la felicidad y el bienestar. Pero también existen otras. La hormona del cortisol es la hormona del miedo y del estrés. Okay. Y cuando la liberamos, lo que hace es que entramos en un estado de ansiedad, de miedo y de bloqueo. Okay. Y las únicas posibilidades que tenemos ante esta reacción de nuestro cuerpo son tres, de acuerdo a lo que este autor platica.
Una es luchar, otra es huir y otra es bloquear. A ver, más despacito. Luchar, Ok. huir y bloquear. Ok. Entonces, cuando tú te pones a pensar, ok, ¿qué sucede? Claro que físicamente es imposible que vivamos sin miedo, porque es parte de nuestro cuerpo. O sea, este sistema límbico, esta amígdala, existía desde que nosotros teníamos que cuidarnos de los tigres dientes de sable. Y nos ayudaba a saber, como tiene esta parte, es lo que nos hace tener instintos, los instintos humanos. Esta amígdala, este sistema límbico es el que nos dice, güey, tienes hambre. Oye, el fuego quema, huye. Oye, aquí se está acabando la comida, corre. Tienes que ir a buscar comida a otro lugar, te estás muriendo de hambre. O sea, todos los instintos parten de este cerebro primitivo. Y la parte de la conciencia viene en la parte prefrontal del cerebro, que fue pues desarrollándose con el paso del tiempo y es lo que nos hace ser, digamos, seres pensantes, lo que nos distingue de el resto de los animales que existen en el mundo. Seres vivos. Exacto. Entonces, físicamente por eso es que es imposible vivir sin miedo. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos combatirlo? Generando conciencia, siendo conscientes de ¿por qué tengo miedo? Tengo miedo porque es una respuesta de mi sistema límbico, de mi amígdala que está ahí y que va a estar ahí siempre, pero puedo decidir conscientemente tomar decisiones para que no me sabotee yo mismo. Ay, Erika. Eres más grande que tus miedos. Bueno, muchas gracias, Ivonne. La verdad es que esto te da muchas respuestas, ¿no? Lo que acabas de explicar. Sí, entender el cuerpo, ¿no? Químicamente Claro. es... O sea, al final, yo siempre soy de los que cuando te dicen, no, el miedo no existe, o sea, no tengas miedo. A ver, espérate, todo existe por algo. Exacto. Todo tiene una razón. No, y lo estás nombrando. Desde que lo nombras, Exacto. desde que... Entonces, pues entonces no existe la palabra miedo. No, sí existe. Y tiene una definición y tiene una razón. Y aquí es en donde esta frase yo la comenté en uno de nuestros capítulos pasados, pero me gustaría retomarla. Y es, el valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que enfrenta el miedo y por lo tanto el valiente es el que aguanta el miedo 5 minutos más. Y con lo que tú explicas, Ivonne, con respecto a cuáles son de las posibles reacciones que podemos tener con el miedo, que es luchar, huir o bloquear, a mí me viene a la mente cuántas cosas he dejado de disfrutar por el miedo. Yo cuando estaba preparando este capítulo me puse a pensar cuántas cosas he dejado de disfrutar por el miedo. Y la verdad es que sí son muchas. A todos nos pasa. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pero a la vez también me puse a pensar en cuántas cosas he disfrutado cuando he enfrentado ese miedo. Exactamente. Y efectivamente también son muchas. Y es que volvemos a lo mismo. Las 3 respuestas que puedes tener ante el temor. Luchar, huir o bloquear. Y queda claro que depende de la situación. Sí. O sea, no podríamos decir, a ver, es que tienes que luchar, tienes que huir. O sea, depende. Depende. Depende de la situación, depende del contexto, depende de tu estado anímico. O sea, no podríamos decir una fórmula porque yo creo que no existe. Lo que debemos de tener claro es que hay estas 3 alternativas: luchar, huir o bloquear. Ahora, ojo, cuando te bloqueas y está de por medio tu seguridad o tus sueños. Exacto. Porque si ese miedo te bloquea para no cumplir un sueño que tiene que ver con tu esencia, ojo, analízalo. Y escuchando uno de los podcasts que a mí en lo personal, y sé que a Alison igual, nos ha inspirado para hacer este podcast, que es Entiende tu mente. Luis Muiño, que es el psicólogo de este podcast que yo admiro mucho, decía que para enfrentar una fobia no tiene que ser una terapia de choque. Ojo,
Eso no funciona. Tiene que ser poco a poco. Okay. Y cuando tú enfrentas un miedo, que es un miedo que te está bloqueando para hacer un sueño, lo que él recomienda es que lo enfrentes poco a poco, pero que vayas avanzando, como la tortuguita que va dando esos pasitos poco a poco hacia adelante, pero constante, así, hacerlo así. Y haciendo memoria, cuando lo he hecho de esa manera, de repente cuando ves el pasado a la distancia, te das cuenta que lo puedes lograr. Me encanta, Eric, y me encantó tu explicación, Ivonne. Luchar, huir o bloquear. Fíjense que a lo largo de mi vida yo he tenido o tengo el síndrome del impostor. Esta vocecita interna que aunque mi esencia, mi corazón me dice tú puedes y eres buena, y al final termino por haciendo que suceda, ¿no? Al final me aviento con todo el temor, pero antes de dar el paso, de verdad que es un dolor en la panza, es un dormir. He llegado a pensar, es que ¿por qué me meto en esto, no? Porque a veces a veces pienso, ¿no? Y si no eres lo que dices, y si no eres buena, ¿y qué tal si no les gustó? ¿O qué tal si no les va a gustar? ¿O qué tal si nadie va a venir? Yo hablo a través de las conferencias, de los eventos, inclusive de este podcast, ¿no? Y si no resulta, y si nadie lo ve, y si nadie lo escucha, ¿y qué tal si piensan que soy mala? Con base a esto, yo precisamente hoy acabo de escuchar, en Entiende tu Mente, decían que es un hecho y está comprobado que el 20% de las personas, o sea, comprobado, no van a estar de acuerdo contigo ni con lo que haces. Entonces, cuando ya presupuestas esto, entonces ya te ayuda a no bajonearte cuando escuchas la crítica o cuando de plano a alguien no le gusta lo que estás haciendo, que es muy válido. Exactamente, sí, concuerdo con eso. Y yo lo veo en ejemplos tan absurdos, tan absurdos contándolos de referente a otras situaciones, pero en mi vida yo no podía dar una conferencia enfrente de mi mamá o enfrente de la gente que me importa. O sea, si estaba alguna pareja ahí sentada, amigas ahí sentadas, que me importaran mucho, yo no podía hablar en público, porque mi miedo se activaba cuando habría alguien que quiero que pudiera darme una mala crítica, que pudiera decirme si ese miedo que tenías de que no eres buena es correcto. Porque cuando lo hacía de gente que no me conoce, podría jugar este papel, ¿no? que tengo ante un escenario. Y se los juro que cuando yo tenía a mi mamá ahí sentada, o cuando me decía, te voy a ver, no, es que no hay manera. O sea, y yo creo que en el segundo evento de Empodérate de las conferencias lo vencí. Y dije, oye, merece tener el primer lugar tu madre, ¿no? Merece tener el primer asiento y verte ahí. Y claro que eres buena, Alison, y claro que puedes, y no por nada te apasiona tanto estar ahí enfrente, no por nada sientes esta esencia. Si alguien va y dice, que me lo han dicho, eres muy intensa, hablas muy rudo, y he aprendido a amar eso, he aprendido a dejar de escuchar mis miedos, y lo enfrenté sentando a mi mamá ahí, tragué saliva y hablé conmigo. Yo creo que yo pudiera decirles desde mi corazón que el diálogo interno, el diálogo que tienes contigo, el diálogo que tienes con tus miedos, el diálogo que tienes con el fracaso, con tus anhelos, con lo que quieres, es el papel más importante. Porque cuando haces este diálogo, empiezas a encontrar el hilito enmarañado de dónde viene ese miedo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que necesitas mucho valor y mucho coraje para poder luchar en contra de ese cerebro primitivo, de esa noción. Hay un tema bien fuerte. O sea, el cerebro primitivo por naturaleza busca lo negativo. Sí, claro. Porque su función, para eso fue creado y para eso está en nuestro cerebro, era mantenernos alerta.
ayudarnos a sobrevivir para propagar la especie. O sea, así de básico es. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, cuando tú entras en ese conflicto es porque tu cerebro constantemente está batallando entre lo que tu conciencia, que es la parte prefrontal del cerebro, le dice, esto es bueno, esto es positivo, pero la parte del sistema límbico todo el tiempo está buscando qué hay de malo. ¿Qué hay de malo? Está en tensión, está en ansiedad. No eres buena, no puedes, no. Por más que haya positivo alrededor, el sistema límbico y esa amígdala está buscando en dónde está lo negativo. Que al final es un sistema de defensa, ¿no? Está claro. Exacto. Y si te das cuenta, este diálogo interno que menciono es esa conciencia de la que hablamos, ¿no? Sí. Es regresar y platicar contigo. Y lo traslado a un ejemplo para que ustedes puedan hacerlo con todos esos miedos que van a estar ahí, ¿eh? Ojo, en cualquier proyecto que emprendan, en cualquier sueño, en algún matrimonio, en lo que sea que hagan en su vida, esa vocecita va a estar presente. Y les quiero dar otro ejemplo, ¿no? Cuando entreno box, MMA, mi novio y mi mejor amigo entrenan conmigo. Antes yo entrenaba sola en otro box y ahora entreno con ellos, ¿no? Y me daba pena o miedo que ellos pensaran que no soy muy buena. No, yo sé que es un miedo absurdo, ¿no? Que tampoco trasciende más allá en mi vida, pero el simple hecho de que estuvieran observando mis golpes y ellos ser tan buenos, como que me generaba un cierto... Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que tu cerebro consciente lo está tratando de traducir a que te daba miedo que te vieran que no eras buena o algo. Sí. Pero tu cerebro primitivo en realidad le da miedo no ser como esa hembra alfa digna de ser con quien propaguen la especie. Sí. ¿Sabes? O sea, es que está, neta, está muy cabrón. Lo analizaste muy cabrón. Sí. Y obviamente a repetición y a ese diálogo lo he ido trabajando. Todavía me pasa, tengo muy poquito, apenas cumplo hoy un mes de estar entrenando, más bien, entrenaba box, ahora entreno MMA con ellos. Que ojo, muchas veces tenemos miedo de que las personas que nos importan nos juzguen. Sí. De algo que en realidad es cierto. Podría ser. ¿Me entiendes? O sea, porque cuando tú empiezas en algo, es un hecho que no eres experta. Y es un hecho que si no has dado ese golpe 20,000 veces, como mal. Tal vez ellos lo han hecho, no te va a salir igual. Entonces creo que el hecho de entender que es una realidad que no vas a dar ese golpe perfecto, nos ayuda mucho a superar ese miedo. Y que las personas que más te quieren, te lo van a decir. Y que nos va a doler. Sí, es que está y que nos va a doler, pero que al final tienen razón. Y si te lo dice la persona que te quiere decir que efectivamente ese golpe no lo estás dando de la manera correcta y que tendrás que hacerlo 20,000 veces, o tal vez 10,000, o tal vez 40,000, cada uno tendrá su tema. Pero el hecho de aceptarlo, creo que es la diferencia. Sí, y justo fíjense que eso es lo que me pasaba cuando empecé a entrenar, digo, disculpen el ejemplo tan burdo, ¿no? Pero cuando empecé a entrenar con ellos, respiraba y justamente me repetía eso, o sea, ese diálogo, esa conciencia decía, oye, pues si tú no eres luchadora de MMA profesional, es la primera vez que lo estás haciendo, y si eres mala o eres buena, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué nos adelantamos? ¿Por qué nos contamos historias constantemente de lo que la gente va a pensar, va a señalar, va a enjuiciar? Cada uno está en su mundo, ¿no? O sea, igual ellos en el entrenamiento están pensando que mañana en el trabajo, y yo estoy toda frenada de disfrutar lo que estoy haciendo en el presente, de disfrutar mi ejercicio por estar teniendo que golpear bien, ¿no? Y decir, híjole, a ver si no la cagué muy duro. Mira, a mí me pasa mucho en el trabajo en mi mentoría con mis gerentes o con mis subdirectores, que ellos me ven hacer cosas muy fácil, ¿no? O sea, cuando hablo en público, cuando hago una junta o con cosas que yo inclusive no necesito 5 minutos para prepararme, me preparo y lo hago. Y entonces ellos me dicen, es que me pone de nervioso que me vea. Digo, ¿por qué?
es que no me va a salir igual que usted, porque Pues no. es que no te va a salir igual. Nunca. Porque no somos, Porque yo o sea, tengo, cada quien es... no sé, 15 años haciendo esto. Es que no te va a salir igual. Sí. Y está presupuestado. Entonces, cuando tú te quitas esa carga, Sí. Sí. empiezas a disfrutar el proceso, como uno de nuestros capítulos anteriores, si no lo han escuchado. ¿Sabes qué? Hay una anécdota que leía justamente hoy. Bueno, para los que no sepan, acabo de cambiar de trabajo. Entonces, para cuando escuchen este capítulo, amigos que me están escuchando, ya voy a tener más tiempo, pero hoy fue mi segundo día en un nuevo trabajo. Y ayer, que fue mi primer día, de pronto, de haber estado súper emocionada por una semana entera, de pronto fue como, híjole, empecé a ver todos estos temas y dije, ¿qué hice? Yo no puedo hacer esto. Esto es demasiada tecnología, esto es demasiado yo no puedo con esto. Gracias a Dios, hoy tengo este conocimiento que les acabo de compartir al principio del episodio, y yo me paré, me vi al espejo y dije, a ver, tú, sistema límbico, te vas a chingar a tu madre, porque no te voy a dejar que me sabotees. Sí voy a poder, solamente que esto es nuevo y obviamente mi amígdala quiere que yo regrese a mi puerto seguro. Sí, ¿sabes? a tu zona de a confort. mi zona de confort, en donde no me exigía crecer nada. Y estaba leyendo un texto que me mandó mi nuevo jefe, en donde ponen una anécdota de Picasso, que dice que una señora se acerca con Picasso, que lo encuentra en un restaurante, vamos a pensar que puede pasar, que pudo pasar, y le dice, ay, yo quiero que me dibuje algo en una servilleta y le voy a pagar lo que sea por ese dibujo. Picasso le dice, ok, agarra una servilleta, hace un trazo, se lo da y le dice, son $10,000. Y la señora le dice, pero ¿cómo $10,000? Si solo le tomó 2 segundos. La respuesta de Picasso es, no, me tomó 40 años. Poder hacer este trazo así como lo hice, me tomó 40 años. Claro. Entonces, es eso. Sí. Te dicen, es que lo que hiciste te tomó 2 minutos. Sí, pero todo el conocimiento y toda la experiencia que tuve que adquirir para poder hacer esto en un par de minutos, me tomó muchos años. Entonces, creo que va perfecto con el ejemplo que acabas de poner, Eric. Pues fíjense que investigando sobre el tema de los miedos, realmente hay miedo a todo, ¿no? O sea, así como hay fobias, o sea, miedo es fobia, ¿no? Pero hay miedo a todo. Pero yo me quedo con 3 miedos que sí considero que son muy importantes mencionar y que hay que trabajar. El primero es el miedo al éxito. ¿Le suena? Sí, claro. Sí. Sí, ya cuando te estás aventando, estás en subida y dices, no, yo me bajo de aquí. Pero ¿saben por qué? Porque el miedo al éxito te expone. Exacto. Sí. Porque muchas veces nos entrenan para decir, o sea, nos entrenan, hablo de la sociedad, para decir, no, ten cuidado, no tengas tanto éxito porque la gente te va a criticar y te van a ver y entonces te van a decir que no sé qué. A ver, ojo, miedo al éxito. Ok, ¿cuántas veces nos hemos bloqueado por el miedo al éxito? ¿Sí? Y entonces esto se liga a otro de los miedos que me llamaron mucho la atención, que considero que es muy importante mencionar, que es el miedo al que dirán. Ay, joder. Yo creo que para mí ese es el más inútil de todos. Sí, de todos. Sí. Pero ojo, porque ahí les va. El miedo al que dirán también tiene su historia. Porque imagínense a un cavernícola, ¿no? Ahí en una cueva. Cuando él empezaba en la noche, cuando obviamente no hay ningún tipo de seguridad, si él se salía de su cueva, obviamente los otros cavernícolas iban a observarlo y iban a decir algo. Y entonces él tenía 2 opciones, o salirse y que un tigre de dientes de sable lo coma, o escuchar a sus compañeros que dicen, ¿qué haces? ¿Por qué sales? Te vas a morir. Ok, claro. Ok, tiene su razón. Ahora, es una realidad que en estos tiempos, en donde con las redes sociales, con toda la exposición que tenemos, no siempre lo que diga la gente precisamente es por tu bien. Totalmente. ¿Ya me entiendes? O sea, de una situación que viene históricamente por temas de seguridad,
se ha vuelto una situación que al exponernos en tantas fuentes, hay gente que no te lo dice por tu bien. O hay gente que simplemente vive en un contexto diferente. O creen que te lo dicen por tu bien. Que o creen pasa que te lo dicen mucho, claro, que pasa también. mucho con el consejo de mamá, de papá, ¿no? Que hablan a través Claro. de sus miedos o de sus de experiencias. sus vivencias, Sí. de sus experiencias, de sus Las conflictos, proyectan. Que de eso es sus lo que a mí traumas. me costó tanto entender, que a mí el miedo era el qué dirán, pero del qué dirán de la gente que me importa, ¿no? Claro. Porque, ojo, claro. porque hay quien tiene Claro. miedo al qué dirán externo, de la gente Que no conoces. Que no conoces, ¿no? Claro. ¿Qué dirán en Facebook? ¿Qué dirán mis amigos de la universidad que vean que no me dediqué a derecho, ¿no? Y es que además ahí entra otro tema bien fuerte, que es el sentido de pertenencia. Sí. Como seres humanos necesitamos pertenecer. O sea, es una Fíjate necesidad. que ese qué dirán no me... En lo absoluto, ¿eh? De hecho, yo creo que siempre he sido la rebelde y me gusta, ¿no? Siempre me he atrevido a cosas diferentes. Soy la oveja ahí rarona. Pero ojo con ese miedo, porque yo conozco mucha gente que por el miedo al que dirán no logran conectar con su esencia. Sí, Claro. es que Cuidado. está- O sí, sí. yo en muchos podcasts que he escuchado, sea la situación que sea, cuando mucha gente que no ha conectado con su esencia por el miedo al que dirán, cuando externan, por favor no lo hagan, porque yo perdí N cantidad de años de mi vida. Y a los, no sé, 40, a los 50, a los 60, a los 20, no sé, me di cuenta que tenía que dejar de tener miedo al que dirán para conectar con mi esencia. Sí. Bueno, ya para no enrollarnos más, mi tercer miedo, que me parece muy interesante, yo no sé si ustedes lo habían escuchado, ¿no? Pero es el miedo a ser feliz. Y existe. Sí, Claro. Y tiene nombre. sí. Y se llama querofobia. Es el miedo a ser feliz. Es ese miedo de cuando de repente todo parece perfecto. Todo parece perfecto. Ese miedo en donde dices, es que no puede ser tan perfecto. No, o sentimos que no lo merecemos. Es que no, ¿por qué yo? Y empiezas a pensar que algo malo viene y es Así nuevamente... es. Entonces el empieza, es cerebro que seguramente primitivo. algo es tan perfecto la situación que entonces algo malo va a pasar. Y entonces va a pasar y va a pasar. ¿Y qué pasa? Que dejas de disfrutar el momento. Sí. Te bloqueas y dejas de disfrutar ese momento, el cual te has ganado por lo que tú quieras. ¿Sale? El miedo a ser feliz. Sí. ¿Ok? Así que yo creo que lo importante es, como hemos dicho, enfrentar esos miedos. Y no se trata de no tener miedo, porque miedo vamos a tener. Es imposible. Se Físicamente es trata imposible. de enfrentar esos miedos. Me encanta, me encanta. Yo creo que va muy conectado con el capítulo pasado que tuvimos con Eva Latapí. Cómo los miedos nos van a contar estas historias. Y de verdad que el diálogo positivo, el hacer cosas que nos llenan, el conectar con este corazoncito, con esta intuición que nos dice, va por aquí, es sumamente importante. El qué dirán va a estar constante y hay que elegir qué batallas vale la pena, ¿no? Pelear. ¿Qué batallas vamos a elegir? De verdad que la vida se va muy cortita. La vida se va... Tenemos una, ¿no? Hay veces que nos comparamos tanto, y va muy relacionado con el qué dirán, nos comparamos muchísimo como con la vida de las personas que nos rodean, tanto en redes sociales como en persona, ¿no? Tal vez por ahí algún familiar tuyo ya se está casando o ya tiene una vida hecha, o una amiga igual y tiene más posición económica, o hay un éxito que pintan como si fuera una nubecita que tuviéramos que alcanzar, y al final nos pierden un poquito y se nos olvida que la vida no es tan en serio, ¿no? La vida no es tan complicada, la vida no tiene que ser tan dura y tenemos que estar siempre alcanzando, ¿no?
a veces hay que relajarnos tantito, hay veces que hay que apapacharnos tantito, hay veces que también hay que parar cuando tenemos que parar y seguir cuando tenemos que darle. Vámonos a ¿con qué te quedas? ¿Y tú con qué te quedas? Bueno, yo creo que de este episodio y con base a mi experiencia súper reciente de ayer, me quedaría con la importancia de ser conscientes realmente de... Hay una frase que leí también el otro día que decía que la duda es el precursor del miedo. Entonces, cuando tú empieces a sentir miedo o ansiedad, que es el consejo que doy cuando doy una sesión de coaching, cuando sientas ese miedo o esa ansiedad, vete para atrás, haz una pausa, vete para atrás, identifica de qué dudaste. ¿Cuál fue la duda que abrió esa puerta al miedo? Y quítale fundamentos, quítale fuerza. Porque tus dudas, el 99% de las veces no tienen un fundamento. Y si las racionalizas, por ejemplo, yo ayer que dije es que yo no sé si puedo hacer este trabajo porque es algo muy diferente y yo no entiendo de esto y yo no sé de esto. Y lo dije, a ver, espérate, pero lo puedes aprender y lo puedes leer y siempre has podido aprender nuevas cosas. Entonces, cuando le quité esa fuerza a mi miedo, le quité el poder a la duda y al desaparecer la duda, desapareció el miedo. Ay, me encanta. Yo me quedo con eso. Yo me quedo con esta frase que dice así: el miedo no es un mal compañero. Te hace estar atento, pero no permitas que te paralice. Y yo no sé si ustedes vieron la película de Entiende tu mente, en donde sale un personaje que es tristeza, otro que es felicidad y otro que es el preocupón. Sí, yo estaba pensando en el podcast y yo, No. sacaron una película. Algo así, hay una película que se llama Entiende tu mente también, by the way. Intensamente, perdón. ¿Ahí ves? Disculpen. Intensamente. Entonces, yo soy el preocupón. Fear. Yo soy el preocupón. Y la verdad es que lo tengo claro y yo me quedo con que tengo que preocuparme menos y disfrutar más el momento. Me encanta. Me encanta. Yo me quedo y quiero replicar una historia que escuché en el podcast de Se Regalan Dudas, que habla de los miedos, y me fascinó. Esta chica, en este capítulo, menciona que ella solía vivir su vida como si fuera en un coche. Y en el asiento de adelante, quien manejaba ese coche, que es su vida, la manejaba el miedo. Y constantemente el miedo agarraba y decía por la derecha, no, es que cuidado por la izquierda, no, aquí vamos a parar, no, vamos a seguir. Y ella, al vencer estos miedos, no sacó al miedo del coche, porque también a veces lo necesitamos como advertencia en diferentes situaciones. Ella lo que hizo es pasarlo al asiento de atrás. Sí, lo escucho, sí, me advierte, sí, está presente, pero quien maneja ese coche soy yo. Muy buenas noches, familia. Nos vemos todos los martes, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Haz que suceda nace de un encuentro y reencuentro de tres almas apasionadas por compartir lo mucho o poco que saben de un tema, con todo aquel que esté dispuesto a escuchar para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Alison Arellano, Ivonne Arriola y Eric Cervantes comparten, entre otras cosas, la intensidad, el haber crecido como hijos de madres solteras, el gusto por el café, el mezcal y el buen vino. Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.